Buenos días. Nos está faltando el práctico número 9 y otros dos prácticos más. En esta ocasión voy a tratar de más o menos indicarles algunas orientaciones para poder hacer el trabajo práctico número 9. Es de fijación de precios y nosotros ya habíamos visto en la teoría. Acá vamos a tener un ejercicio sobre esto que habíamos visto de empresas. ¿Se acuerdan que habíamos visto en la teoría que nosotros podíamos tener empresa multiproducto, multiplanta y de producción conjunta? Acá vamos a tener un ejercicio que se refiere particularmente a una empresa con producción conjunta, es decir, cuando produce, como dice acá, simultáneamente dos o más productos, es decir, del mismo proceso productivo. Por eso, como ven, en la teoría habíamos visto que hay un solo costo marginal y distintos ingresos marginales. Y luego vamos a ver un ejercicio que es acerca de discriminación de precios, es decir, cuando el mismo producto es vendido en dos mercados distintos con distintas elasticidades y que por lo tanto tenemos posibilidad de colocar precios distintos. Entonces, como les decía, en el primer ejercicio que ustedes tienen en el trabajo práctico, este ejercicio 1 que tienen en el trabajo práctico número 9, habla de una empresa que fabrica dos productos en forma conjunta, es decir, del mismo proceso productivo. Entonces le surgen el producto A y el producto B, y particularmente dice que lo obtiene en proporciones fijas, es decir, que por cada unidad de producto A obtiene una unidad del otro producto B, llámese un subproducto en particular. Por supuesto, cada uno de esos productos, el producto principal y el subproducto en este caso, tiene distintas curvas de demanda y por supuesto distintos ingresos marginales. Es decir, el producto A tiene esta curva de demanda, 180 menos 10 PDA, y su respectivo ingreso marginal, lo mismo con el producto B. Y por supuesto acá les va a dar dos curvas, en este caso en particular el ejercicio, porque queremos ver algo que va a ocurrir. Entonces lo primero que vamos a tener que hacer es resolver el ejercicio suponiendo que vamos a usar este costo alternativo, este costo marginal. Es decir, primero vamos a analizar, vamos a ponerle amarillito, usando este costo marginal, es decir, el costo marginal de 8 más 0,10 Q. Es decir, usando ese proceso productivo le surgen entonces dos productos, el producto A y el producto B. Entonces, lo primero que nos piden es que determinemos qué cantidad va a tener que producir y vender para maximizar sus beneficios. Entonces, lo que vamos a tener que hacer, como ya lo habíamos visto en la teoría, que es esto que está acá, es producción conjunta, el equilibrio va a estar en donde el costo marginal, ese primero que vamos a tomar, porque después lo vamos a volver a hacer el ejercicio, suponiendo una función de costo alternativo, igual a la sumatoria del ingreso marginal, o sea, la sumatoria del ingreso marginal total. Ese ingreso marginal total, en el caso de producción conjunta, es sumatoria de carácter vertical. ¿Qué significa? Que yo voy a suponer que, por ejemplo, para esta cantidad 0, corresponde este ingreso marginal para el producto, en este caso B, que estamos viendo en esta transparencia, más el ingreso marginal que corresponde al producto y el B. De manera tal de que se llama sumatoria de carácter vertical. Cuando yo voy al ejercicio, ¿qué es lo que tengo que hacer? Voy a tener que obtener la sumatoria del ingreso marginal, es decir, primero, yo por ejemplo acá, lo que les hice para mostrarles, ustedes después lo grafican, acá tengo los dos ingresos marginales y las dos demandas. La demanda del producto A, que es la que está en rojo, con el ingreso marginal del producto A, y después tengo la demanda del producto B y su respectivo ingreso marginal. Lo único que hice fue graficar las dos funciones de demanda de ese producto principal, supónganse que fuera el A, y del subproducto, supónganse que fuera el B. Pero a mí el equilibrio me dicen que es la sumatoria de los ingresos marginales, cuando esa sumatoria vertical de los ingresos marginales se iguala con el costo marginal. Porque ¿qué es lo que nosotros vamos a tratar de ver? Por ejemplo, vamos a ponerlo acá en la cantidad 10. Para la cantidad 10, la empresa obtiene 8 de ingreso marginal por el producto B, más 16 de ingreso marginal por el producto A. Entonces lo que tener que hacer es la sumatoria vertical, es decir, el ingreso marginal que yo voy a obtener colocando esta cantidad del producto A más esa misma cantidad del producto B. Entonces voy a hacer la sumatoria, 18 menos 2Q más 10 menos 0,2Q. Acá voy a suponer que las Q ya dejo de considerar A y B, porque en realidad acá voy a colocar las dos cantidades, porque surgen de un proceso productivo de forma conjunta, es decir, que la cantidad que determine de un producto automáticamente la determino
o la obtengo del otro producto y obtengo la sumatoria del ingreso marginal. Esa sumatoria del ingreso marginal, sumatoria vertical, nuevamente, en el sentido de que es el ingreso marginal. Acá, si ustedes lo hacen todo con programas matemáticos, no se olviden de qué es lo que estamos buscando. Estamos buscando cuál sería la suma de ingreso marginal que obtendría la empresa si vende, por ejemplo, 10 unidades de B y las 10 unidades de A que surgen del mismo proceso productivo. Entonces, la sumatoria es vertical. Para cada cantidad, lo que me origina de ingreso marginal un producto más lo que me origina de ingreso marginal el otro producto. Ese sumatoria vertical del ingreso marginal, esto que yo marqué con amarillo, es lo que yo voy a igualar al primer costo marginal, porque el ejercicio me pide que primero lo haga para un determinado costo marginal y luego lo haga para otro. Entonces, una vez que yo determino y grafico el ingreso marginal, acá también hay que tener un cuidado, porque si uno piensa en términos matemáticos, esta sería la forma, esta negra que yo puse acá, sumatoria del ingreso marginal, empieza en 28, la ordenada al origen, porque es 10 más 18, llego a 28, y luego continuaría, es decir, ¿por qué yo le hice esa quebradura, diríamos de alguna manera, al ingreso marginal? Porque cuando el ingreso marginal del producto B en 50 se hace cero, ya no suma más verticalmente, es decir, que la curva de ingreso marginal que me resulta relevante es solamente la del ingreso marginal de A, porque de B ya no tiene ingreso marginal. Si ustedes miran a partir de 50, el ingreso marginal de B ya empieza a ser negativo, por lo tanto, esta parte azul del ingreso marginal del producto B, que parte de 50 pero que ya se hace negativo, no es relevante porque nunca me va a convenir vender más de 50 unidades del producto B, porque ya su ingreso marginal es negativo. Entonces, esa sumatoria resulta ser relevante hasta la cantidad 50. A partir de la cantidad 50, en donde ya para un producto, en este caso para el producto B, el ingreso marginal ya se transformó en negativo, la curva de ingreso marginal que resulta ser solo relevante es la del producto A, que era la roja. Entonces, el ingreso, la sumatoria del ingreso marginal va a ser esta hasta 50, la nueva que determiné a través de la suma, y luego simplemente la curva del ingreso marginal que corresponde al producto A. Por lo tanto, si nosotros vemos que el equilibrio va a ser cuando ese costo marginal es igual a la sumatoria del ingreso marginal, voy a determinar que la empresa va a tener que colocar en el mercado 40 unidades. Va a producir y vender entonces 40 unidades. 40 unidades del producto A 14 pesos y la del producto B a 6 pesos. Yo acá lo determiné gráficamente, pero si ustedes reemplazan en la fórmula les va a dar exactamente lo mismo. Entonces 40 es la cantidad total. Voy a vender entonces en cada uno de los mercados el producto, vamos a suponer que el A fuera el producto principal, a 14 pesos, busco la curva de demanda, y el producto B, que vamos a suponer que sea el subproducto, lo voy a vender a 6 pesos. No me acuerdo qué más les pedían. Bueno, acá lo tienen señalado. El producto A a 14 y el producto B lo van a vender a 6 pesos. En el otro ejercicio, ¿cuál es la diferencia y por qué me piden con el costo marginal alternativo? Ya voy a tener que hacer exactamente el mismo procedimiento. Voy a igualar la sumatoria vertical del ingreso marginal, es decir, 18 menos 0,2Q más 10 menos 0,2Q. Voy a obtener de vuelta el mismo sumatoria de ingreso marginal, pero ahora lo voy a igualar al nuevo costo marginal. Y acá me va a dar como cantidad de equilibrio 61,25. ¿Y cuál es la diferencia que podemos observar en este caso cuando nosotros lo vemos gráficamente? Cuando lo observamos gráficamente, vamos a ver esto. Vamos a ver que el nuevo costo marginal, el equilibrio va a estar donde el costo marginal sea igual a la sumatoria de los ingresos marginales, es decir, el ingreso marginal que me origina un producto más el ingreso marginal que me origina del otro producto. La empresa va a tener que producir y vender 61,25. Más o menos en el gráfico pónganle onda y es 61,25. Del producto a 11 acá da casi 12, pero si yo lo reemplazo en la fórmula descubro que es 11,87 pesos. Pero ¿por qué yo acá puse
que del producto B no va a producir 61,25. Del producto B va a producir 61,25 porque dijimos que salen en producción conjunta, es decir, una vez que yo produzco 61,25 del producto A, automáticamente me van a salir 61,25 unidades del producto B. Pero ¿por qué no voy a vender las 61,25? Y yo acá puse que voy a vender solamente del producto B, voy a vender solo 50 unidades. Porque a partir de 50 unidades, ese producto, si yo vendo más de 50 unidades, me empieza a generar ingresos marginales negativos. Por lo tanto, yo no voy a vender esas unidades, me van a surgir, nuevamente les digo, me van a surgir del proceso productivo, porque la consigna que estaba en el ejercicio es que se produce en proporciones fijas, pero no me va a convenir vender más de 50 unidades. Y me va a convenir vender esas 50 unidades a ese precio de 5 pesos. Si ustedes quieren hacer la prueba de que realmente no le va a convenir vender 61,25 del producto B, ya, uno diría, si ya las produce, ¿por qué no las vende? Y porque acuérdense que para vender mayor cantidad de unidades va a tener que reducir el precio. Y esa reducción de precios que va a tener que hacer, ¿sí?, no le compensa, diríamos de alguna manera, el aumento en las cantidades que va a vender. Si ustedes quieren, prueben el ejercicio, que vendiendo, saquen cuál es el ingreso total que va a obtener vendiendo 50 unidades a 5 pesos y cuál sería el ingreso total que obtendría vendiendo 61,25 al precio que la tendría que vender. Y ahí van a descubrir que en realidad le conviene vender solo 50 sin tener que reducir tanto el precio. Porque ese incremento que va a tener de 11,25 unidades no le va a compensar la reducción de precios que va a tener que hacer para poder vender esas unidades. Entonces, hasta acá el ejercicio número 1. Entonces, el ejercicio número 1 de este práctico consiste en lo que se llama producción conjunta, que eran esas tres formas que habíamos visto en la teoría de producción, que decíamos multiproducto, cuando una empresa produce más de un producto, cada producto tiene su respectivo costo marginal y su ingreso marginal. Multiplanta, cuando produce el mismo producto, por eso teníamos un solo ingreso marginal, pero varios costos marginales que corresponden a cada una de las plantas productivas. Y después teníamos el caso del ejercicio en particular, el número 1, que es producción conjunta, cuando de un solo proceso productivo, por eso teníamos un solo costo marginal, recuerden que ahí tenemos dos costos marginales de forma alternativa. Entonces el ejercicio hay que resolverlo con un costo marginal primero y qué le pasaría a la empresa si tuviera un proceso productivo con otro costo marginal. Entonces ahí tenemos que el equilibrio va a estar cuando ese costo marginal, que es uno solo, como está expresado en este gráfico, se iguala a esa sumatoria vertical, que era lo que nosotros le habíamos puesto acá en la transparencia, la sumatoria vertical del ingreso marginal 1 y del ingreso marginal 2. En el ejercicio número 2 tenemos dos nuevos instrumentos, digamos, algo que se llama ISO ingreso. El ISO ingreso, ¿se acuerdan que nosotros habíamos visto ISO cuantas, ISO costos? Bueno, en el caso del consumidor habíamos visto las curvas de indiferencia, rectas balance, es decir, distintas combinaciones que mostraban, qué sé yo, ISO cuanta, distintas combinaciones de dos factores productivos que permiten obtener el mismo nivel de producción. ISO costo, nos mostraban distintas combinaciones de dos factores productivos que se permitían con un determinado presupuesto. Entonces acá tenemos la idea de un ISO ingreso. ¿Qué es un ISO ingreso? Distintas combinaciones de dos productos, acá ya no estamos hablando de factores productivos, de dos productos que generan el mismo nivel de ingreso total. Por eso acá arriba, fíjense que nos da, si los precios de A y de B son 1 peso para el producto A y 0,50 para el producto B, los ingresos totales son 90, que haga un ISO ingreso correspondiente a 90, un ISO ingreso correspondiente a 120 y un ISO ingreso correspondiente a 150. Es decir, distintas combinaciones de esos dos productos, A y B, que si los vendiéramos obtendríamos como ingreso total 90, otro ISO ingreso de 120 y otro ISO ingreso de 150. Y después acá tenemos distintas combinaciones de dos productos que se pueden alcanzar o se pueden producir con el mismo nivel de costo total. Eso es lo que
se denomina curva de transformación del producto, curva de posibilidades de producción, en proporciones. Fíjense que el primer ejercicio habíamos dicho que era en proporciones fijas. Acá hablamos de proporciones variables, porque yo puedo producir, fíjense, solo 80 de A y nada de B, o sea que acá ya no estamos hablando de proporciones fijas, como dijimos en el punto 1, que si yo obtenía 50 unidades del producto A, automáticamente obtenía también la misma proporción o la misma cantidad de producto B. Acá no, acá son de proporciones variables. Y puedo producir también 50 de A con 70 de B o nada de A con 95 de B. Esto es, pues se llama curva de transformación del producto, curva de posibilidades de producción, las distintas combinaciones de productos que una empresa puede generar con el mismo nivel de costo total o de presupuesto total. Entonces tengo la curva de transformación de un costo total de 70, de un costo total de 90 y de un costo total de 140. El ejercicio entonces me pide que por un lado lo grafique y que dibuje la figura que muestra el beneficio total máximo que la firma puede obtener por cada nivel de costo total. Este ejercicio, ¿qué me permite observar? Si yo grafico, que es lo que yo hice acá arriba, acá abajo, perdón, tengo producto A en el eje de las Y, producto B en el eje de las X. Esta roja dibujé un solo ISO ingreso, dijimos distintas combinaciones de los dos productos que vendiéndolos podría obtener un ingreso total de 90. Y esta es la curva de posibilidades de transformación, distintas combinaciones de dos productos que puedo obtener con el mismo nivel de presupuesto, con el mismo nivel de costo total. Entonces decimos que ¿cuál sería el nivel de producción? Yo lo hice solamente entonces para un solo ISO ingreso con una sola curva de transformación. Me dice cuál sería el nivel que yo debería producir o que debería producir esta empresa para lograr el máximo beneficio. Fíjense que acá la empresa podría producir, vamos a suponer este punto que está acá, si lo marco acá, este punto que yo tengo acá en lila, con la curva de transformación lila, y la roja que es el ISO ingreso. La empresa podría obtener un ingreso total de 90 produciendo 120 de B y 30 de A, pero lograría producir esa cantidad con un costo equivalente a 90. Sin embargo, en este punto que yo marqué acá con verde, este que está acá, la empresa produciendo 70 de A y 40 de B, logra vender esa cantidad obteniendo un ingreso total de 90 y a esa cantidad la puede producir a un menor costo, es decir, 70. Acá obtendría un beneficio total de 20 pesos. Sería el máximo beneficio posible que podría obtener porque es, en realidad, el ISO ingreso toca a la curva de transformación en un punto. O sea, la menor, en este caso lo que trata de alcanzar es la menor curva de transformación posible, porque lo que quiere hacer es obtener ese ingreso total produciendo una cantidad que le genere el menor costo posible. Así ustedes después grafiquen las otras ISO ingreso y determinen cuál sería la cantidad que debería producir que alcanza a tocar la menor curva de transformación posible, como en este caso la toca en un punto, mientras que acá la está cortando. O sea, el razonamiento es exactamente el mismo que habíamos visto en isocuantas, isocostos, en el caso del consumidor también, pero acá como yo quiero, como empresa, minimizar los costos para obtener el máximo beneficio total, será cuando alcance a tocar en un punto a la menor curva de transformación posible o a la menor curva de costo posible, de manera tal de minimizar el costo. Bien, y en el ejercicio número 3, acá tenemos el otro caso que nosotros habíamos visto en la teoría también. Ya pasamos a discriminación de precios. ¿Se acuerdan que era esa situación en la cual yo puedo vender el mismo producto a distintos precios, ya sea haciendo una discriminación de primer grado, de segundo grado? La de primer grado es a cada consumidor le cobro un precio distinto. La de segundo grado cuando discrimino en función de volumen vendido. Entonces, si me compra en mayor cantidad hago un descuento. Y la de tercer grado por grupo de consumidores o por mercado. Acá, ¿se acuerdan que en la teoría también habíamos rescatado esto de no confundir discriminación con diferenciación?
Discriminación es cuando al mismo producto cobro distintos precios, y diferenciación es cuando hago de cada producto algo diferente, ¿no? Le agrego una diferenciación y por eso cobro un producto diferente. En el caso de la discriminación, ¿sí?, de tercer grado, o también llamada segmentación, que es el ejercicio que nosotros tenemos en este práctico en particular, entonces dijimos, cobramos diferentes precios en distintos mercados, tiene que tener obviamente poder de mercado para poder hacer esa diferenciación, esa discriminación de precios, perdón, tiene que ser capaz de distinguir dos mercados, como vamos a ver en el práctico que hay un mercado de venta minorista y un mercado de venta mayorista. Los compradores van a tener distintas elasticidades, precio de la demanda, y deben existir barreras o la imposibilidad de que los consumidores realicen reventas, porque si no compro en un mercado más barato y luego revendo en el otro. Y en ese caso, nosotros en la teoría, que es lo que vamos a usar en este práctico, habíamos visto que, fíjense acá, hay un mercado, que es el mercado 1, tiene una demanda mucho más inelástico, fíjense que la curva de demanda es más vertical. Hay un mercado 2 con una curva de demanda mucho más elástica, y luego vamos a determinar qué cantidad deberíamos producir y vender. Y en ese caso el equilibrio se daba cuando un solo costo marginal, porque dijimos es el mismo producto el que estamos colocando en estos dos mercados, se iguala a la sumatoria, en este caso horizontal, de los ingresos marginales. Vamos a ver por qué es horizontal, porque yo acá lo que yo quiero determinar es esa cantidad total que yo determino acá, en este punto en particular, que es costo marginal igual a la sumatoria de los ingresos marginales, esa cantidad que es la sumatoria horizontal significa que ese ingreso marginal yo lo obtengo, a este ingreso marginal, lo obtengo vendiendo esta cantidad Q sub 2 en el mercado 2 más este Q sub 1 en el mercado 1. Entonces, cuando yo voy al ejercicio, que en realidad ustedes ya hicieron un ejercicio de esto en el práctico, creo que en el 8 o en el 7, no me acuerdo ahora. Por ejemplo, acá fíjense que hay discriminación de precios, porque vende a consumidores, ahí tiene un mercado, y a consumidores finales, ahí tenemos un mercado, y el otro mercado, si logro marcar con amarillo, y el otro mercado que tiene es a mayoristas. O sea, está dividiendo en dos mercados a sus consumidores. Por supuesto, cada mercado, los consumidores y los mayoristas, tienen su respectiva curva de demanda y su respectivo ingreso marginal. Y como vemos, tiene un solo costo marginal, porque es en realidad el mismo producto que los va a colocar en dos mercados. Entonces, lo primero que me piden es que dibuje. Acá tengo el costo marginal es constante. Si yo derivo el costo total, obtengo que el costo marginal es constante y es igual a 4. Tengo una demanda, que es la roja, que es la de demanda 1, con su ingreso marginal, y tengo la demanda 2 con su respectivo ingreso marginal, y tengo el costo marginal, que es uno solo. El equilibrio, ¿dónde va a estar? El equilibrio va a estar, y acá es sumatoria vertical. ¿Qué significa? Que nosotros vamos a tener que hacer lo siguiente, sumatoria horizontal. ¿Qué significa? Que hasta 8, ¿sí?, hasta esta cantidad, en realidad la forma más fácil de hacer el ingreso marginal es decir, yo tengo que hacer sumatoria horizontal. Por lo tanto, si el ingreso marginal es 0, ese ingreso marginal corresponde a 70 del ingreso marginal rojo más 80 del ingreso marginal azul. Por lo tanto, la sumatoria horizontal, 70 más 80, la sumatoria del ingreso marginal, que es lo que yo acá grafiqué con negro, es 150, corta acá. Entonces, y después, fíjense, acá arriba, solamente suma, no hay suma de ingreso marginal del producto, ¿cómo es que se llama? El azul, que es el 2, es decir, el azul es el 2, de manera tal de que hasta 8, recién a partir de ahí, empiezo a sumar ingresos marginales del azul. Por lo tanto, acá, en la sumatoria del ingreso marginal estaría conformado solo por la roja, que es el mercado 1, y a partir de ahí, recién es la otra curva que suma los 70 más los 80, que es lo que conforman los 150. Entonces, el equilibrio va a estar donde el costo marginal se iguala
con esa sumatoria horizontal de ingresos marginales. Voy a producir y vender 90 unidades y voy a decir bien, voy a colocar ¿cuántas en el mercado 2? 50, que es la que está roja acá. ¿Y cuántas en el mercado azul? La 50, que es la roja, que es el mercado 1, está bien. Y voy a colocar 40 en el mercado 2. Ahí están las 90. 50 en un mercado y 40 en el otro mercado. Y acá están los precios. En la curva de demanda, 50 a 9 pesos y 40 a 6 pesos. Acá lo que me piden es si no practico discriminación. O sea, ¿le va a convenir que yo justifique si le conviene o no le conviene practicar la discriminación de precios? Y si él no practicara, esta empresa no practicara la discriminación de precios, tendría una sola curva de demanda. Esa sola curva de demanda sería la suma de las dos demandas. La demanda de un mercado más la demanda que tiene en el otro mercado. O sea, que tendría una sola curva de demanda, que sería 300 menos 30p, tenía un ingreso marginal, y el equilibrio va a estar donde el ingreso marginal se iguale con el costo marginal. Si ustedes quieren, acá lo que pueden hacer es probar cuál sería la cantidad que tendría que producir y vender, y a qué precio. Ya tienen la curva de demanda, así que una vez que descubren la cantidad, despejan el precio. Una vez que yo descubro la cantidad que tengo que vender, descubren a qué precio voy a tener que colocar esa producción y cuál sería el beneficio total que obtendría. Y obviamente, el beneficio total que obtendría, yo los saqué por acá, si quieren se los digo, tendría que producir, creo que, si no me equivoco, en el mercado 1, dijimos, en el mercado 1, 50, en el mercado 2, 40, a 6 pesos, en el mercado 1, a 9 pesos en el mercado 1 y a 6 pesos en el mercado 2. Ahí sería haciendo discriminación. Si no hace discriminación, creo que vendería 90 unidades y la tendría que vender a 107 pesos y obtendría solamente un beneficio total de 90 pesos, cuando antes obtiene un beneficio total de 150 pesos. Entonces lo que les pedimos es que digan qué cantidad entonces vendería. Si no hace discriminación, si no me equivoqué yo, son 90 unidades. ¿A qué precio? A 7 pesos. ¿Y qué beneficio total obtendría? 90 pesos. Cuando hacemos la discriminación de 40 y 50, que es lo que hicimos en el ejercicio, en este ítem anterior, la empresa obtiene un beneficio total mayor. O sea, recuerden que lo que estamos buscando siempre con la discriminación es lograr un beneficio mayor que el que obtendríamos si no hacemos la discriminación. Entonces ahí tenemos alguna de las ayudas u orientaciones para poder hacer este trabajo práctico número 9 de fijación de precios.